Buenas tardes a todos y a todas. Para nosotros es un placer tener aquí al doctor Abel Juárez Martínez, que viene desde la Universidad de Veracruz, o la Universidad Veracruzana, en la República de México. Ya es la segunda vez que pisa este aula y la idea para todos, para el público en general y para el alumnado universitario, es la de aprovechar estas posibilidades que no son muy frecuentes y que contribuyen, la aportación que nos llegan del exterior, contribuyen a obtener una mejor formación por parte de todos ustedes. Entonces, hoy nos va a hablar del patrimonio intangible de los isleños en Veracruz. Como para quien no lo sepa, los isleños somos conocidos en Venezuela igual que si habláramos de canarios. Los canarios en América todos somos isleños, incluyendo Cuba, que también son isleños y nos llaman a nosotros isleños. Pues bien, nos va a hablar de este patrimonio intangible y les he traído algunas imágenes simplemente para enmarcar el meollo del tema que nos va a presentar a continuación. Como punto de partida les he traído esta imagen, que es una pintura del siglo XVIII que relata la aparición de la Virgen de Candelaria a el Mensei de Weimar y está flanqueada por los guanches, los famosos guanches de la leyenda que dicen lo de el corte con la tabona o el lanzamiento de la piedra. Este cuadro exactamente corresponde al siglo XVIII y se dibuja y se presenta la antigua imagen de la Virgen de Candelaria, que como ustedes saben, la actual, la que tenemos en el pueblo de Candelaria, es del siglo XIX, una vez que el aluvión de 1826 arrastró con parte de la iglesia y también con la propia imagen. Esta imagen también tiene una lectura que quiero reflexionar sobre ella con ustedes. La he titulado Las Vírgenes Conquistadoras, es decir, estoy haciendo alusión desde el punto de vista iconográfico a la simbiosis que se da en determinados lugares de las Canarias, sobre todo en las islas de realengo, de conquista organizada directamente por la Corona de Castilla, y la simbiosis con la evangelización y con la presencia primero de franciscanos, luego de dominicos, para la implantación del culto y la devoción a la Virgen de Candelaria. La primera, a la izquierda, arriba, corresponde a un antiguo grabado que corresponde también a la reproducción facsímil de un cuadro que estaba en la Catedral de Sevilla en el siglo XVII, por la especial vinculación que los señores de Canarias y también el propio adelantado, Alonso Fernández de Lugo, tuvo con Sevilla, con Huelva y con Cádiz. Por lo tanto, esta imagen nos recuerda que las Canarias estaban representadas también en la Catedral de Sevilla, cuya patrona es la Virgen de los Reyes, y que también a partir de finales del siglo XV y principios del siglo XVI existió una pequeña colonia de esclavos guanches muy cerca de la Puerta de la Carne en la ciudad de Sevilla. Por lo tanto, estamos hablando de procesos de conquista, procesos de aculturación entre Canarias y Andalucía. La que está arriba a la derecha corresponde a la escenificación de la aparición de la Virgen de Candelaria, la que veíamos en la pintura inicial, pero no es la Virgen de Candelaria, es la vocación de la Virgen de Candelaria, pero bajo el aspecto, bajo la devoción a la Virgen del Socorro, que se instaló posiblemente en el siglo XVII también, pero en la parroquia de San Pedro Apóstol en Weimar. Siempre los días 7 y 8 de septiembre se produce la bajada de la Virgen del Socorro desde la parroquia de San Pedro a el caserío del Socorro,
que está justo al lado del polígono industrial de Weimar. Y el día 8 se vuelve a llevar a la parroquia. Se está volviendo a escenificar la aparición de la Virgen de Candelaria y está en el entorno de la cueva de Chinguaro, en el barranco de Weimar. Luego, en la parte inferior, tenemos a este lado, a la izquierda, la Virgen del Pino, que es una de las devociones y de las imágenes más antiguas que tenemos en Canarias, y que es la patrona de la primera diócesis que existió en Canarias, la diócesis canariensis, en la ciudad, en la Catedral de Las Palmas y en la Catedral de Santa Ana y en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Hay que esperar al siglo XIX para la creación de una segunda diócesis de las Islas Occidentales con sede en La Laguna. A la derecha, una figura de una escultura del siglo XVIII, también de la Virgen de Candelaria, pero que se conserva en la Catedral de Córdoba. De Córdoba también nos viene esta imagen de otro pueblo, de otro lugar, que es la Virgen de la Oliva. Es una imagen muy antigua que también tiene que ver con el proceso de conquista del entorno cordobés. Y la que aparece en el centro es una de las más bellas imágenes que tenemos en la isla de Tenerife, que es la Virgen en Arico, y que llegó a la isla de Tenerife por parte de Grimón, de Jorge Grimón, uno de los que ayudó a Alonso Fernández de Lugo a erradicar la rebeldía de los guanches alzados, y que estuvo durante una pequeña temporada en Garachico, y luego de Garachico se trasladó a la iglesia, primero a la parroquia y luego a la iglesia de Arico. Esta es la vocación de la Virgen de Candelaria, pero en Tlacotalpan, en Veracruz, de la que nos va a hablar a continuación el profesor Abel Juárez. Y únicamente reseñar que si bien en Canarias estamos acostumbrados a ver la Virgen de Candelaria bajo una devoción, bajo un aspecto de Virgen morena, o incluso en algunos casos Virgen negra, en el caso de Cuba, porque lo he comprobado, y también en el de México, que hoy empezamos a analizar, aparece la imagen de una mujer blanca en un entorno americano que no se corresponde con ese moreno, ese color moreno, o también en el entorno de Veracruz, donde la presencia negra ha sido importante con los esclavos negros. Vinculándolo con Canarias, sobre todo con la isla de Tenerife, estamos acostumbrados a ver cómo se embarca a la Virgen del Carmen en la bahía de Santa Cruz o en la bahía del puerto de La Cruz. Sin embargo, en esta localidad de Veracruz se embarca a la Virgen de Candelaria y además es en un río. Por lo tanto, estamos hablando de la misma vocación, pero distintas lecturas, sobre todo relacionándolo con el trasvase de población de la migración canario-americana, desde el siglo XVI hasta prácticamente la primera mitad del siglo XX. Se ha producido siempre ese intercambio. Fruto de ese intercambio, en 1731 tuvo lugar, el 9 de marzo, tuvo lugar la fundación de una villa, conocida primera por San Antonio de Béjar y en la actualidad San Antonio de Tejas, y que se fundó gracias al Real Despacho enviado al virrey de la Nueva España, porque este enclave se situaba en lo más extremo del norte del virreinato de la Nueva España, para que llegaran hasta ese punto. Estuvieron casi un año recorriendo todo el camino real de la tierra adentro para llegar 16 familias y contribuir a la fundación de la villa de San Fernando de Béjar. Esta es una imagen de finales del siglo XVIII, de 1797, en la que se vinculan los dos temas. Se vincula el movimiento portuario, el movimiento de navegación y también
la coincidencia de aspectos emocionales o aspectos culturales entre Canarias y América. En este caso es el cuadro que representa la revista de tropas después de la derrota de Nelson en 1797. Al fondo tenemos el castillo de San Cristóbal, que es el fortín que le va a dar nombre a la calle del Castillo actual de Santa Cruz de Tenerife. Luego aparece en primer plano, bueno, en un plano segundo, el monolito o la escultura en homenaje a la Virgen de Candelaria, que está rodeada de 4 figuras de 4 menceyes a los pies del obelisco. En primer término aparece la llamada Cruz de la Conquista, que en la actualidad está justo enfrente de la entrada a la parroquia de la Concepción en Santa Cruz de Tenerife, y luego todo el entorno de cómo era la Plaza de la Candelaria en 1797. Si ustedes la comparan con los momentos actuales, yo me atrevería a decir que solo queda la fachada, bueno, y parte del edificio del Palacio de Carta y el monumento a la Candelaria. Lo demás ha desaparecido. Y estas son las referencias que he utilizado para esta presentación. Sin más, le damos paso al profesor Abel Juárez Martínez. Pues muy buenas tardes y muchas gracias porque están aquí en esta conferencia. En mi país, México, se dice que solo en los sepelios y en las presentaciones de las conferencias se conocen los amigos, así es que les agradezco muchísimo que estén aquí en esta tarde. Espero que esta charla sobre la Candelaria, herencia cultural de Canarias en la ruta de la mar Atlántica, España, Cuba, México, les deje a ustedes un sabor a el impacto que ha tenido la cultura canaria en esa zona, ¿no? Es decir, recordemos que los migrantes canarios empezaron a irse casi con Hernán Cortés, ¿no? Desde la conquista, ¿no? Entonces, a partir de ahí estamos hablando de cómo van dejando una estela de su cultura, y eso es lo que queremos ver. Las investigaciones de Hernández Pereira y Rumeo de Armas situarían la llegada de la imagen de la Candelaria a mediados del siglo XV, adelantándose un poco en el tiempo a la labor evangelizadora del apóstol de Tenerife, Fray Alonso de Bolaños. Tanto al comienzo de la conquista de Canarias, 1402, como la aparición de la Virgen la Morenita, han tenido su traducción en sendas pinturas que podemos considerar de historia. Esto es una cita de Santiago Luján y María de los Reyes Hernández. Estamos invitando a un trazo histórico en lo que estamos hablando, tomando como corolario el Imperio Español. Canarias, Antillas y América recibieron con toda su fuerza las tradiciones católicas mediterráneas, ¿no? De facto, España resultó un crisol de culturas diversas preñadas de riqueza sociocultural que de alguna manera lograron asentar sus raíces entre ellas. Destacan el árabe, cristiana, judía, griega, cartaginesa, romana, turcos y gitanos. Por lo tanto, no es novedad que su parafernalia católica se nutriese de todas aquellas deidades que se veneraban en los sitios de los que se recibía influencia, ¿no? Es decir, llegaron deidades y se fueron adaptando a las necesidades católicas, ¿no? La religiosidad y desarrollo de su veneración, en este caso de Canarias, repunta hacia la segunda mitad del siglo de las luces, cuando las actividades de los corsarios y piratas se intensificaron y la población ubicada en el puerto de Veracruz y Alvarado obligadamente se tuvo que refugiar en Tlacotalpan. Durante ese periodo, la villa fue habilitada como un puerto de interior para el desempeño de actividades marítimas seguras. Es decir, tanto Veracruz puerto como Alvarado puerto estaban a boca a mar, ¿no? Y ya Tlacotalpan, en un río que se llama el río Papaloapan, estaba más adentro y estaba más resguardado, ¿no? Aquí tenemos a la imagen, no a la imagen, sino a la diosa indígena
que la Candelaria va a sustituir en Tlacotalpan. Por las razones anteriores, venerar a la Candelaria en Tlacotalpan resultó muy factible, en virtud de la conjunción del sincretismo entre el culto prehispánico a la diosa del agua, Xachiutlicue, esta es, Xachiutlicue, la diosa del agua, o es Nuestra Señora de la falda turquesa o diosa de los mares. La advocación canaria a María manifestaba a través de la Candelaria con respecto a la región devocional. Se dice que ancestralmente los pobladores de la cuenca del río Papaloapan rindieron culto a una imagen esculpida en una piedra de esmeralda. La población acudía a ella cada comienzo de año, la rodeaban de flores, llevaban en peregrinación por el río de las Mariposas o Papaloapan como parte integral del misticismo prehispánico. Los indígenas sacrificaban en su honor a una persona, en presencia de individuos con mayor autoridad de edad avanzada, denominados tlatoanis. Eran los jefes de aquella época, los que tenían mayor poder moral. La candela. La cristiandad asegura que el culto de sus santos pertenece exclusivamente a la religión católica, incluyendo entre estos a la Virgen de la Candelaria. Sin embargo, al rastrear sus antecedentes históricos, antropológicos, culturales e iconográficos, descubrimos que detrás de la imagen que actualmente se conoce se esconden y al mismo tiempo manifiestan casi imperceptiblemente diversos rituales antiguos, tales como ocurre con la mayoría de los santos que los colonizadores europeos transportaron a América a partir del siglo XVI, cuando empieza la conquista. Para los católicos, la Candelaria es una advocación mariana. Por ello alegan que su etiología deriva del candelero o candela, en referencia a Jesucristo, la luz santa que guía hacia el buen camino y redención, es decir, Dios. Volviendo a la Candelaria, con el tiempo, la madre luz, la madre fulgor, la madre candela se tornó más terrenal, más cercana al hombre, quien la atrajo y la transfiguró en una imagen de madera con la forma de Madonna, que en un brazo sostiene al Hijo y en el otro una vela, la luz, la candela. Las crónicas relatan que así la encontraron unos pastores aproximadamente en 1392 a las afueras de una cueva en la isla de Tenerife. Otra versión señala que apareció en la playa de Chimisais o Guimar. Bueno, este es digamos, el puerto de Veracruz. Ahí tenemos la puerta mayor, la entrada. Es una litografía que nos presenta de cómo llegaban los marineros hasta esa zona y por dónde entró, obviamente, la imagen de la Candelaria para irse a Tlacotalpan, ¿no? En cambio, el testimonio recogido en las Islas Canarias, desde las aristas de la arqueología, antropología, astronomía e historia, han cruzado miradas, unos al suelo y otros al cielo, hasta coincidir en un mismo posicionamiento, confirmar la importancia que los astros tenían entre los antiguos isleños, tanto que condicionaban sus creencias. En tal virtud, los guanches prehispánicos de las islas veían en la aparición en el firmamento de la estrella Canopo no solo el inicio de un año nuevo, sino a una madre que desde lo alto los observaba y cuidaba amorosamente. Esta aparecía cada agosto para alumbrarlos y se quedaba con ellos hasta finales de enero y principios de febrero. Después se marchaba, dejándoles la esperanza de verla retornar. Ahí tenemos a la original Candelaria, por así decir, que es justamente lo que les dije hace un momento, la diosa Canarias prehispánica, ¿no? Y aquí tenemos un ritual también que se está haciendo en torno a la aparición de la Candelaria. El archipiélago canario ha sido y es por antonomasia una región devocional de la Candelaria. Y la primera que se conoció y propagó era negra, con ojos rasgados. De hecho, allí era conocida como la morenita. Los materiales y técnicas de su fabricación indican su procedencia gótica, pero el tono de su piel fue clave para formar un vínculo identitario con los aborígenes de la isla. Sobre el color de la piel de la Virgen se debate que no fue así en el principio, que se debió el tono oscuro al humo de las llamas que empleaban los guanches canarios para alumbrar la cueva donde la veneraban
durante muchas lunas. Esta versión podría funcionar. Lo que siguió fue una expansión. El culto pasó de Tenerife a las demás islas, dado que de alguna forma también se consagraba a Canopo, a quienes solían llamar y representar como Chachirachihue. Esa es la primera, por así decir, el antecedente prehispánico canario de la Virgen de la Candelaria, Chachirachihue. Mencionamos a La Gomera, donde se localizan vestigios arqueológicos que comprueban el culto a Canopo, pero también existen en Gran Canaria. Ciertamente el cambio de nombre de la deidad coincide con las historias oficiales, con la presencia de los castellanos en el archipiélago y con el viaje de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. Bueno, ahí es una ilustración de una pintura indígena. Después de su gran propagación en el archipiélago canario, la advocación comenzó su travesía sobre la ruta tendida en el Océano Atlántico, en tierras ultramarinas. La constante de su expansión también fue sustituir deidades prehispánicas regionales, de tal suerte que en cada comarca distinguimos candelarias negras, morenas, blancas, trigueñas e indígenas. Su presencia coincide con la ruta de la conquista y la presencia de frailes de las distintas órdenes religiosas. De ahí que nadie cuestione su origen católico-cristiano. Pero al adentrarnos en las historias regionales, constatamos que en realidad su expansión coincide totalmente con los circuitos de migración canaria en América. De ahí que habrá candelarias en Cuba y en todas partes en donde estuvieron los canarios. Su acomodo triunfal en la Nueva España, desde lo que actualmente es México. La llegada de la advocación a la Candelaria que llegó a Nueva España, en particular a Veracruz, también se relaciona con la colonización canaria y frailes de la Orden de San Juan de Dios en el siglo XVII. Su presencia es importante y su culto no se constriñe a la región costera. Este se manifiesta en varias localidades del estado y aunque la fiesta que en su honor con mayor difusión se realiza en Tlacotalpan, a ella se unen de manera anónima otras. En la región del Sotavento veracruzano se rendía culto a Chachiyutlicue, diosa del agua. Ya la vimos hace un momento reflejada en una imagen. También conocida como Nuestra Señora de la Falda Turquesa, Señora de la Falda de Jade, diosa del agua en el suelo, en los ríos, lagos y mares, una deidad, por cierto, semejante a la Oya Yoruba cubana en cuanto a su relación con las aguas. La relación con el mundo prehispánico en México, el Día de la Candelaria se encuentra vinculado con festividades prehispánicas. Misioneros españoles como Fray Bernardino de Sahagún indicó que los indígenas celebraban en esa fecha a sus dioses llevando maíz o alimento como tamales, a Tlaloc, dios del agua, y a los tlaloques, ayudantes del dios, para pedir lluvia para las próximas cosechas. Por lo tanto, en muchas poblaciones, desde la época colonial, los creyentes llevan a la iglesia mazorcas para que sean bendecidas y no resulten fortuitos que sean los tamales y el atole los alimentos característicos de esta celebración, ya que ambos son hechos de maíz. El tamale es como un pan de masa de maíz, ¿no? Relleno de carne, ¿no? Con salsa picante, y entonces esto lo hacen durante las festividades de la Candelaria. Aquí quiero mencionarles a ustedes un cambio cultural que se dieron con respecto a los canarios que llegan a América. Ellos inventan el tamal canario. El tamal canario no era de masa, ¿no? Sino que el tamal canario era es decir, no era de masa de maíz, era de masa de trigo, ¿no? Entonces allí sí hay un cambio muy, muy significativo, y no tenía ni chile ni tampoco tenía carne, sino tenía una especie de dulce, ¿no? Por lo cual era lo apreciaban y lo siguen apreciando muchísimo en varias regiones de México, ¿no? Entonces hay un cambio interesante en cuanto también al arte culinario con los canarios que llegan, ¿no? Esta es la Candelaria de Cuba. Ustedes la pueden ver ahí con
con el atuendo, el niño, y esa es la Candelaria de Tlacotalpan, ¿no? También ahí tienen al bebé, ¿no? Toda la parafernalia de las festividades marianas sería llevada a varias naciones americanas de manos de los emigrantes canarios. Y Tlacotalpan no fue la excepción. Por el contrario, a dicha villa se la transforma en un núcleo devocional, de tal suerte que los personajes españoles que en Tlacotalpan se arraigan después de 1535, en particular los procedentes del archipiélago, proporcionaron a los patrones religiosos del poblado tanto la imagen de la Candelaria como a San Cristóbal, el santo patrono impuesto por la comunidad católica. Ambos tenían connotación con el mar y con las aguas, ¿no? Ahora, es interesante mencionar esto, que este núcleo devocional se va fortaleciendo a medida que el contingente canario se va acercando del puerto de Veracruz o de la Veracruz hacia Tlacotalpan y a los lugares circunvecinos, ¿no? Ambas iconografías contenían en sí mismas un significado mariano especial, es decir, tanto San Cristóbal como la Candelaria. Al final, la Candelaria destronó a San Cristóbal, ¿no? Se quedó reina ahí, ¿no? Un significado marino especial, definido para los canarios, la Candelaria, mientras que San Cristóbal para los aventureros navegantes. Juntos zarparon del archipiélago y cada grupo izaba a su deidad durante su trayecto para pedir protección al navegar las broncas aguas del océano Atlántico. Estamos hablando ahí casi como una especie de pleitecito entre imágenes, ¿no? Entre deidades, ¿no? La Candelaria entonces también rememora sus candelas y farolas encendidas en las proas de las embarcaciones, cuya luz se manifestaba como una verdadera devoción tutelar, no como una manera burda de iluminar la trayectoria. Todo lo que se conoce acerca del establecimiento del culto candelariano en Tlacotalpan ha sido recopilado a través de arduas pesquisas en diferentes fuentes, debido a que hubo un gran incendio en 1698, durante el cual se quemaron los archivos parroquiales, perdiéndose la certeza de su temprana llegada a Veracruz, impulsada por las legiones católicas. Algunas fuentes señalan que en ese entonces, en 1776, la familia del isleño, es decir, del canario, Pascual Obando Rivadeneira, donó a Tlacotalpan la imagen de la Virgen de la Candelaria, a la que hizo traer en un viaje especial desde la península donde fue concebida. Al llegar la imagen de España, las mujeres devotas al instante se percataron de un error del artista, toda vez que el niño Jesús estaba sentado y un bebé de 40 días de nacido, lógicamente, no podía sostenerse en dicha posición. Desde luego que ante la presión popular, el desliz fue rectificado, de tal manera que dicha representación hasta la actualidad se conserva en el recinto de la iglesia principal del poblado de Tlacotalpan. El ámbito no católico sostiene que aquella imagen fue más de la Virgen María y no se trataba de la Candelaria, ya que su iconografía era bien explicada y conocida entre sus devotos. Es más factible que la devoción llegara desde Cuba, parada obligada en la ruta de las Indias, de los navíos procedentes de la península, como lo fueron las Canarias. Además, fue común que los esclavos de un sitio fueran llevados a otro. No fue regla común que permanecieran en un solo sitio después extraídos de África. Así, los trayectos pudieron ser de Canarias a Cuba o a Veracruz, o de Cuba a Veracruz y de regreso a Canarias. Entre otras combinaciones, tomemos en cuenta los tiempos en que comenzó a practicarse la reproducción de esclavos en América para abatir los costos que implicaba transportarlos desde las costas africanas. Así como hubo mestizaje, es decir, que los españoles se mezclaron con las indígenas, así también hubo mulataje. Los españoles se mezclaron con las negras. Y se dice que las negras, o los negros, fueron el mulato más bien, ¿no? El mulato o la mulata fueron el ser más hermoso que pisó las tierras americanas, porque salió así muy bien formado, ¿no? Entonces eso ustedes pueden ver con los cubanos o los brasileños, ¿no? Así, con la presencia de los canarios en la zona, el ritual candelariano en esencia no cambió, salvo la eliminación de los sacrificios humanos, por considerarlos cruentos y ofender a los principios del catolicismo, de tal manera que sus rituales
eclesiásticos, al igual que en el archipiélago, envuelven la fusión de prácticas religiosas profanas que se desarrollan en torno a la patrona de Tlacotalpan, la Candelaria. Actualmente se venera aquella imagen al interior del recinto católico, pero al exterior se comercia con imágenes pintadas a semejanza de la Candelaria original. Según palabras de los lugareños, se trata de una imagen que coincide con la Candelaria cubana, cuyo vestido está confeccionado con 9 colores de Ollá. Y aquí está Ollá, que es una de las principales deidades cubanas, como ustedes saben, parte del sincretismo, ¿no?, que llegó de África y que, entre otras cosas, es la divinidad de la muerte. Propicia temporales y vientos fuertes o huracanados, y las centellas. En la naturaleza está simbolizada por la centella y cuida los panteones. La fiesta actual es vista como un acto exaltado. La población, vamos a hacer una especie de crónica, se concentra en conducir a la imagen de la Candelaria cuando el sol se está ocultando, en procesión solemne por las calles principales de la villa, seguidas de los lugareños que llevan velas y flores. Al día siguiente, el 2 de febrero, es llevada en acompañamiento hasta el embarcadero del Papaloapan, remontando las caudalosas aguas para después retornar con la corriente a favor. Toda la fila de barcazas que maniobran un buen trecho el caudaloso río, al iniciar el ocaso, regresan con la imagen hasta el santuario del templo, en donde se celebra la Eucaristía correspondiente. A continuación, la población acompañante se dedica a disfrutar de la feria y el fandango, que ya nada tienen que ver con lo sagrado. La fiesta actual en vista es... ¿Qué pasó? Al centro de la plaza se coloca un tablado en el que las parejas, acompañadas por conjuntos musicales jarochos, bailan guapangos, sones, jarabes y zapateados, refrescándose con los sabrosos toritos, que es una combinación de aguardiente de caña con frutas. Intercalando con la música y los sones, se lleva a cabo una reñida competencia en torno a la improvisación de coplas y décimas. Sobre este asunto, se tiene que reconocer la dificultad de recoger un corpus de décimas que sea representativo de la tradición de cualquier lugar, en este caso de Canarias, y su influencia en la trova de sotavento veracruzano. Siendo, como se sabe, poesía espontánea, improvisada, repentista, no obstante, sí resulta significativo reconocer la labor realizada por los promotores de la cultura decimera, que en el archipiélago se conoce con el nombre de poeta de las islas, refiriéndose al creador de las décimas, tanto en su modalidad de improvisación, versador, o en la creación callada y en solitario. En el hábitat tlacotalpeño se localiza también el amanecer del siglo XVII, una parte valiosa del fandango de tarima y otros sones del repertorio jarocho, décimas de amor, de crónica a lo profano, a lo divino, décimas sabidas e improvisadas que circularon de feria en feria por todo el litoral. Sueltas, enlazadas o glosadas que constituyeron los pilares de la versificación y las referencias simbólicas de un centenar de sones que se irán conformando lo fundamental de recopilación jarocha en los siglos XVII y XVIII. Los festejos de la Virgen se extienden hasta el amanecer y operan como marco ideal para que los hombres y las mujeres de Tlacotalpan y pueblos colindantes, estimulados por el aguardiente del trapiche mezclado con frutas tropicales y acompañados por el ritmo frenético del tresillo, el arpa y la jarana, dejan en libertad las penas y alegrías bajo la cobertura del romanticismo coloquial y de una trova vernácula que, haciendo caso omiso de la métrica de las normas gramaticales castellanas, va brotando estimulada por la influencia del cante jondo andaluz, las décimas de origen canario, las trovas indígenas, en fusión simultánea y casi imperceptible con los ritmos africanos. Imagínense qué fusión, ¿no? Qué fusión que ahí con la cuestión castellana, la cuestión andaluz, pues, por así decir, los canarios, los indígenas y los africanos, ¿no? Entonces realmente es una situación bastante fuerte. En esta última circunstancia se afirma, en razón de que a partir de 1776 la composición étnica de la villa de Tlacotalpan mostraba un escenario variopinto de 80 familias de españoles, más 460 familias de indígenas y 320 de mulatos.
Noten ustedes ya cuántas ya familias había de mulatos. Las cifras nos corroboran la fuerte presencia del continente negro, denominado eufemísticamente la tercera raíz, en un espacio definido como urbano, pero con raíces profundamente campesinas. Tal vez por ese aumento señalado del segmento africano, a los asesores del rey español les empezó a surgir una duda razonable ante la contundente representación del negro, de tal manera que, como lo afirma Ortiz de la Tabla, comenzaron a cuestionar su existencia no solo en América, sino en todo el globo. Nada más que no hicieron nada, porque podrían hacerse un harakiri. Recuerden ustedes que los negros eran la fuerza, ¿no?, de trabajo para mover las minas, para mover las plantaciones de caña y de tabaco, ¿no? Y por supuesto que sí resultaban perjudiciales para los intereses coloniales peninsulares, pero mientras los ministros de la monarquía sesionaban en el Palacio del Escorial buscando una solución a tan delicado asunto, en el reino mexicano, bajo un escenario lúdico y profano, la nueva comunidad de negros y mulatos continuaba construyéndose a contracorriente. En este escenario ubicamos el advenimiento del son jarocho, cuyos ritmos que lo constituyen aluden a la música venida de Andalucía, de las Islas Canarias, la cual adquiere un carácter muy peculiar en nuestras tierras, al mezclarse con las influencias africanas que pululaban la cuenca del Caribe en aquella época. Y desde luego, vinculado al sustrato indígena que habitó originalmente esas tierras. Gracias.